Gracias a Dios porque realmente sin Él no somos nada, hermanos, literalmente. Dijo un cantante poeta que la vida no vale nada, que se lo dijo una piedra en el camino. Pues sin Cristo tal vez tenga toda la razón, pero con Cristo, hermano, muy distinto todo. Y estamos con esta serie, hermano, retomamos la serie de Volver a las Sendas Antiguas, donde estamos hablando acerca de la gracia, la doctrina de la gracia. Y este es el número 10 de la serie de Volver a las Sendas Antiguas, pero es la tercera parte de la doctrina de la gracia, dentro de este estudio de regresar a los fundamentos que fueron establecidos por los sumos apóstoles, ¿sí? Esto por orden de nuestro Señor Jesucristo, por dirección de Él. Y hace unos domingos hablamos acerca de qué es la gracia. Dijimos que viene, que lo que significa, ¿sí?, es algo bueno recibido sin merecerlo. Recibir algo bueno sin merecerlo. Eso es gracia, básicamente, es la idea. Ahora, la gracia, hermano, de Dios es una idea de Dios. A Dios se le ocurrió derramar la gracia, ¿sí?, derramar de su gracia. Es su voluntad hacerlo y es obra de Él. Así que nadie puede tocar esa obra maestra llamada gracia de Dios, o la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que la gracia es un don que contiene todos los demás dones. Es decir, acuérdense que un don es un regalo. Entonces, es un regalo donde adentro vienen todos los demás regalos y bendiciones que vienen de parte de Dios. Eso es la gracia, para que podamos más o menos ubicarnos. ¿Qué tan importante? Yo estoy y ella le decía a mi esposa, estoy sorprendido de estar estudiando en la palabra de Dios acerca de esto de la gracia. Y yo toda mi vida he escuchado la gracia, ¿sí? Y que la gracia de Dios y la gracia de Dios. Y he escuchado muchas enseñanzas acerca de la gracia. En algunas ocasiones, hace tiempo, he predicado acerca de la gracia de Dios. Pero ahora que he estado escudriñando un poco más profundamente para ver y estudiar esto acerca de la doctrina, me he dado cuenta que la gracia, hermano, va mucho más allá de lo que yo había dimensionado en la palabra de Dios, y tiene mucho más que ver de lo que usted y yo nos imaginamos, hermano, ¿sí? De hecho, me di cuenta que apenas conocemos o conozco lo básico, hermano, de la gracia. El apóstol Pablo utiliza esta palabra de gracia para todo prácticamente, ¿sí? Si usted lee las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, todas, usted va a encontrar en cada capítulo que Pablo habla de la gracia. Habla de la gracia. Es algo tremendo. Mire, la gracia de Dios es la base de todo lo que somos en Él. La gracia de Dios es la base de todo lo que somos en Él. Si se le quitara la gracia de Dios a esta reunión, ¿sabe qué quedaba? Una junta de personas nada más. Nada más. Si le quitamos la gracia de Dios a esta reunión, nada más somos un grupo de personas que nos juntamos. Punto. Hasta ahí. No hay nada, no sentimos nada, no sucede nada en nadie si no está la gracia de Dios. Porque todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que Dios va a hacer es por su gracia.
¿Sí? Me gusta, y voy a citar algo que dijo un predicador. A mí me gusta mucho leer sermones de predicadores de antiguos, ¿sí? Sermones muy antiguos. Y este predicador, llamado Charles Spurgeon, fíjese, predicó un domingo 19 de agosto de 1883. O sea, de mañana en 8 días van a ser 136 años de que predicó acerca de la gracia de Dios. Y voy a citar algo que él dijo. Él dijo que la gracia es la sustancia y la esencia del verdadero evangelio. La doctrina de la gracia de Dios es la sustancia y la esencia del verdadero evangelio. Disculpe, traigo un poco de alergia. Él dijo también: si quitaran la gracia de Dios del evangelio, no quedaría en el evangelio nada digno de ser predicado, de creerse o por lo cual luchar. Quítale la gracia del evangelio y no queda nada. También dijo: la gracia es la música del evangelio. Sin ella, el evangelio permanece en silencio en todo lo relacionado al consuelo que Dios da al hombre. Si no está la gracia de Dios, hermano, todo lo demás no sirve de nada. La gracia de Dios es como cuando usted va a preparar, a ver, los hombres y también las mujeres, yo creo que todos vamos a entender esto. Si vamos a hacer una mezcla para preparar y hacer aquí algo donde estamos hablando de arena, grava, ¿y qué es lo que une todo? El cemento. Haga de cuenta que el cemento, ¿sí?, válgame la comparación y la hago con todo respeto a la palabra de Dios, pero para entender esto, ¿sí?, de manera metafórica, haga usted toda la mezcla, échele el agua, bátala, pero no le eche cemento. ¿Sabe qué va a obtener? Un montón de piedras y tierra remojada. ¿Qué puede hacer con eso? Nada. Quítele la gracia de Dios a su vida. Quítele la gracia de Dios a lo que usted hace para Dios. Quítele la gracia de Dios a la predicación de su palabra, al evangelio. ¿Y sabe qué queda? Nada. Porque todo es por la gracia que hemos recibido. ¿Sí? ¿Sabe usted quién es el autor de la gracia? El Señor Jesucristo. No fue nomás así en vano que Él es el autor, el creador de la gracia que recibimos precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia es que usted y yo hoy estamos en Dios, estamos en Él, en su camino. ¿Cuántas veces no hemos estado a punto de dejar a Dios? Dios nunca nos ha dejado, ni ha pensado dejarnos. Pero ¿cuántas veces hemos estado ahí en la línea? Es más, hasta nos hemos brincado. Pero por su gracia, el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ha ido a buscarnos y nos ha regresado a veces al redil. Por su gracia es que estamos en Él. Por su gracia es que hemos llegado hasta el día de hoy, hasta aquí, hermano, en nuestra vida. Por su gracia es que no te ha soltado Dios, no nos ha soltado de su mano. Solamente es por su gracia. Por su gracia es que no ha dejado de pensar en ti ni un solo instante. No ha dejado de ver por nosotros. ¿Sí sabes que Dios está pensando en ti en este preciso instante?
¿Sabes que su mirada está puesta en ti? ¿Está viendo ahí lo que estás pensando? Él está viendo lo que está en nuestro corazón, lo que está pensando, lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Y todo eso, hermano, solamente es por gracia. No es porque lo merecemos, es solamente por su gracia. Pero sucede algo. Para el hombre, y quiero hablar del hombre carnal, se diga cristiano o no, porque recordemos que hay cristianos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Para el hombre carnal, el que vive conforme a la carne, le es difícil aceptar la gracia de Dios, hermano, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Porque si lo vemos en términos prácticos, la gracia de Dios es un acto, y válgame esta expresión, válgamela por favor, es un acto de caridad divina. Un acto de caridad que Dios tiene para con nosotros. Y eso se escucha como si el hombre fuera un pobre individuo que necesita que alguien se apiade de él, que alguien le ayude. Y eso a muchos no les gusta, porque ¿sabe dónde le pega? En el orgullo. ¿Sí? ¿Ha escuchado gente que dice que no necesita de nadie? Yo no necesito de nadie, yo sola he sacado a mis hijos adelante. Mamá luchona, ¿verdad? Y hombres también. No, yo solito, mira, aquí con esto yo puedo. Superman. La gracia, hermano, para el hombre, para muchos, es recibida y vista de esa manera, como si dijera, es que Dios me está dando nomás porque me tiene lástima de su gracia, y yo no necesito la lástima de nadie. Estoy hablando del hombre carnal, recuerde. A muchos no les gusta eso, porque muchos basan su existencia en el intelecto y en las riquezas. No, es que yo creo, y el intelecto comienza ahí. Y luego ahorita en las escuelas que se enseña tanta cosa, desde la secundaria, preparatoria, universidades, hermanos, es una cosa terrible las cosas que ya se ven como ciencia. Nada más que una ciencia, hago la aclaración, una ciencia es algo que ya está comprobado, pero la ciencia ahora resulta, y en las escuelas se están enseñando cosas que no son científicas porque no se han comprobado, sino que se están enseñando teorías, como si fueran una ciencia. Y una teoría es algo que se piensa que pudo haber sido así, mas no está comprobado. Así que para los que están estudiando, tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? No crean todo lo que digan, aunque digan que la ciencia y que descubrieron y que investiguen ustedes mismos y se van a dar cuenta si es una teoría o si es algo que ya está comprobado. Porque cuando yo me metí a varias teorías, ¿sí?, acerca de no sé, tantas cosas que a veces salen ahí de cómo se formó el hombre, cómo se formó el mundo, el universo, etcétera, ¿sí? En esa ocasión, el maestro que yo tenía era un biólogo que había tenido sus maestrías en Gran Bretaña. Se me dificulta, yo creo que nunca voy a ir para allá porque se me hace muy difícil decirlo. Se me hace más fácil Cucurpe, Sinoquipe. Yo creo que voy para allá más fácil, ¿verdad? y este hombre decía, no, es que la ciencia dice. Yo le decía, ¿la ciencia ya se comprobó o es una teoría? No, pues es una teoría, pero
Pero es que ya estamos muy cerca de comprobar. Mientras que no se compruebe, sigue siendo una teoría. ¿Y sabe cuándo lo van a comprobar? Nunca. Sus teorías. Pero nos regresamos para acá. Seguimos con el hombre carnal que vive basado en su intelecto y riquezas. A veces eso, el intelecto y las riquezas son el fundamento del existir de muchas personas. Y cuidado. Sí. Dice la palabra que el principio de todos los males, fíjese, el principio de todos los males, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es? El amor. ¿A qué? Al dinero. Sí. Debemos de tener cuidado con esto. Estamos hablando del hombre carnal que se maneja por su intelecto. Y este hombre carnal, para recibir la gracia de Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer que necesita esa gracia de Dios, porque su vida se encuentra en bancarrota espiritual. ¿Pero cómo? ¿Con tanto conocimiento y riqueza? ¿Cómo vienes a decirme que estoy en una bancarrota espiritual? Vamos a ver a qué me refiero. Miren, abran su Biblia en Mateo 5, por favor. San Mateo 5. Aquí el Señor Jesucristo nos dejó un tesoro llamado el Sermón del Monte. Y vienen 8 bienaventuranzas hermosas, pero la primera viene en el versículo 3. ¿Lo tenemos? San Mateo 5:3. ¿Qué dice? Bienaventurados los que pobres en espíritu. En su Biblia viene coma o vienen 2 puntos. Coma. Ok, en la 1909 vienen 2 puntos, que ya explicamos lo de los 2 puntos. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, 2 puntos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado significa dichoso. Un pobre en espíritu siempre dependerá de esa hermosa caridad divina que recibimos del Padre. Pero, ¿qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien que tiene baja estima, ni una persona que es muy callada y muy seria, muy introvertida. Tampoco es alguien que sufre mucho o que lo maltratan físicamente o emocionalmente, o que sufre rechazo de muchas personas o de una persona o de la familia. Eso no es un pobre en espíritu. La palabra pobre que se utiliza aquí en el griego es la palabra tojos, pero con una P al principio. P y luego tojos con J. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Y esta palabra da la idea de alguien que mendiga y se encuentra desamparado. Es la descripción de una persona que está en una pobreza absoluta y pública. Todo el mundo sabe. Una persona que en su espíritu, en su interior, se siente desamparado. Eso es un pobre. Es lo que se refiere a esta palabra que el Señor Jesucristo utilizó aquí. Entonces, ¿qué es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual.
Fíjate, alguien que reconoce su miseria espiritual. Delante de la presencia de Dios, ¿sí? Esto es algo que nunca debemos de perder, hermano, cristiano o no cristiano. Obviamente cuando no es cristiana la persona, pues sí está en una miseria espiritual, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero alguien que es cristiano, que ya es hijo de Dios, cuando se acerca delante de Dios, al Padre, en oración, siempre debe de sentirse, mira, debe de haber esa sensación de la grandeza de Dios, y uno se siente chiquito, nada, porque te acuerdas de todo lo que le has fallado nomás en ese rato, 2-3 horas antes de que te hincaras ahí a orar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos, Padre? Ay, Señor, llega uno con humildad. ¿Por qué? Porque uno sabe que sin Cristo, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin la obra redentora que hizo en la cruz, hermano, no somos delante de Dios nada. Por eso la palabra de Dios dice que Dios le da gracia al humilde. Pero ¿qué es lo que hace con el altivo? Con el que llega con él, con Dios, y hola Dios, hola Padre, aquí estoy. ¿Cómo está todo allá en el cielo, Padre? Aquí en la tierra todo lo tengo bajo control. Aquí está tu hijazo que ha llegado. Te luciste, Padre, conmigo. A lo mejor no se llega así, pero en el corazón, hermano, si hay cierta falta de reverencia delante del Padre. Y la falta de reverencia es provocada por la altivez. ¿Sí? Con Dios, hermano, hay que llegar humillado, sabiendo que sin Él seguimos siendo unos miserables espiritualmente hablando, y en todo lo demás de nuestra vida. No tenemos nada sin Él, hermano. ¿Ya se dio cuenta de eso? ¿Sí? Ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que sin Dios no tenemos nada. Podemos tener riquezas, podemos tener mucha gente, podemos tener lo que usted guste, pero si no está Dios en medio de eso, hermano, nuestra vida está vacía. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar cuando nos acercamos a Él. Recordar que no tenemos nada sin nuestro Señor Jesucristo. Un pobre en espíritu es aquel que sabe que está arruinado espiritualmente si deja a Dios. Su vida va a ser un desastre totalmente. Y dígame, si usted no ha visto personas que han dejado a Dios y su vida se arruinó. Creo que todos hemos visto a alguien, y lo digo con tristeza, y oramos que Dios tenga misericordia de ellos. Pero ¿cuántas veces personas, ¿sí?, han dejado a Dios y su vida se arruina por completo? Alguien que es un pobre en espíritu es quien está desprovisto y reconoce su pobreza total delante de Dios. Dios, reconozco que sin ti no soy nada, no tengo nada. Mi vida no tiene sentido, Padre, sin ti. Si tu presencia no está, dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no me ayudas, si tú no me guías, si tú no me diriges, yo no voy. ¿Qué sentido tienen nuestras vidas, hermanos, si no estamos cumpliendo los propósitos de Dios? ¿Qué sentido tiene si nomás estamos tratando de cumplir nuestros propósitos? ¿Sabe cómo va a terminar eso? Mal. Porque ¿a poco van a ser mejor nuestros propósitos que los de Dios? No, de ninguna manera.
Me gusta también algo que dijo un pastor, hermano John MacArthur, hablando acerca de este versículo, y lo voy a citar literalmente. Él dijo, se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo, reconocer, ¿sí?, que estamos en bancarrota cuando estamos apartados de Dios. Si tú estás en Dios y no estás apartado de Él, tu vida no está en bancarrota. ¿Por qué? Porque tenemos las bendiciones de Dios. Y todo, ¿sabe por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija qué importante es la gracia de Dios? Sin la gracia no hay nada, hermano. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad, hermanos, y están dispuestos a ser despojados de todo orgullo. El orgullo es algo bien difícil de quitar en nuestra vida. Es bien difícil. Algunos en una área, otros en otra. Pero dígame, ¿a quién no le gusta recibir reconocimiento? ¿A quién no le gusta que digan, no, el hermano fulano de tal, él hizo esto y aquello, y el hermano, la gloria es para el Señor, pero por dentro, ¿a quién no le gusta, hermano? A nuestra carne le agrada. ¿Sabe que un día vamos a recibir reconocimiento por la persona más especial que puede existir en el universo? Por aquellas cosas que hicimos agradándole a Él. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a reconocer públicamente aquello que hicimos en Él. Esta es la diferencia, hermano, entre un cristiano carnal, ¿sí?, por decirle de alguna manera, que siente que se merece todo aquello que ha recibido por gracia. Porque hay cristianos que sienten, fíjese, una de dos, que lo que tienen se lo merecen. Y los otros cristianos que sienten que no se merecen lo que les está pasando. Y los dos son cristianos carnales. Es que yo me merezco un carro 2020, ¿sí?, porque soy un hijo de Dios. Es que yo me merezco hacer aquello, yo me merezco que aquí, yo me merezco que allá. Y piensa que se merece todo. Como el otro que siente que no se merece lo malo. Es que no sé, yo creo que no me merezco esto que me está pasando. No se me hace justo que me esté a mí sucediendo esto. Los dos son cristianos carnales. Dijo el rey David, ¿qué acaso he de recibir solamente las cosas buenas? Y Job también. ¿Qué acaso no recibiré lo malo de Dios? Ahora, no porque Dios nos envíe cosas malas, pero Dios permite cosas que a veces nosotros no entendemos y pensamos que son malas. Y resulta que Dios nos está cuidando, que son para nuestro bien. Esa es la diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El verdadero creyente, hermano, que vive de corazón, sintiéndose y viéndose como un pobre en espíritu. Ahorita decía mi hermano Manuel, ¿cuántos quieren ir al cielo? No, pues todos queremos ir al cielo. ¿Cuál es el requisito, hermano, para irnos al cielo? Según Mateo 5:3, ¿ser qué? Pobres en espíritu. Reconocer que nuestra vida está en bancarrota
nuestra vida espiritual, si Cristo no está en nuestro corazón. Eso. Ya ven, hasta fanfarres me pone el Señor. Gracias, Dios. Tenemos que vivir entendiendo esto, hermano. La doctrina torcida de la gracia, recuerde que estamos también enderezando doctrinas que no son correctas, Por eso estamos regresando a las sendas antiguas, al fundamento de los apóstoles. La doctrina torcida de la gracia, es decir, falsa doctrina de la gracia, que enseñan en la apostasía, dice que nosotros debemos de orar prácticamente exigiéndole a Dios que haga tal o cual cosa, o tal cosa, o lo que yo quiero, o que haga aquello, ¿sí? Eso es lo que dice la doctrina falsa que se enseña como doctrina de la gracia en la apostasía, algo que no está en la palabra de Dios. Incluso llegan a decir, hermanos, que hay que reclamar lo que nos pertenece. Ah, caray, ¿y cuando te lo ganas? Te digo, reclama lo que es tuyo. Discúlpeme, pero hasta donde yo sé, según la palabra de Dios, todo le pertenece a aquel que se lo ganó en la cruz, que se llama Jesucristo, hermano, nuestro Señor. Y otra cosa muy distinta es que Él quiera convidarnos de sus cosas y de sus bendiciones, para que usted tenga cuidado y no vaya a caer en esto, Si usted escucha o le dicen que diga y que ore, Padre, reclamo todas las bendiciones, Señor, que están en tu palabra. Yo reclamo que hagas aquí, que suceda acá. Oye, espérate, ahora hasta ordenándole a Dios. Y eso viene de una falsa enseñanza de la doctrina de la gracia. ¿Qué dijimos ahorita del pobre de espíritu? ¿Cómo llega? Humilde, Señor, Padre, si te place, Señor. ¿Cómo llegaban los enfermos y los necesitados delante del Señor Jesucristo para ser sanados? ¿Cómo llegaban? ¿A poco llegaban? Señor, yo creo en ti. El Padre te envió, y te envió para sanar enfermos y para sanar el corazón quebrantado. Así que te exijo, Señor, que toques mi vida y que sanes a mi hijo, y que también mi familia, y que me des. ¿A poco llegaban así? Con el Padre llegamos y exponemos nuestras peticiones. Tenemos ese bendito y hermoso recurso de la oración, donde dice la palabra que presentemos delante de Dios nuestras peticiones. ¿Sí? Pero todavía encima de eso está algo llamado la soberanía de Dios, donde Dios sabe si te lo va a dar o no, o cuándo. Pero he escuchado hasta cantos disque cristianos que no, que reclamo, y que hay una señora muy gritona, Clairo, no, ¿cómo se llama? Cristín de Clairo, ¿sí? Ten cuidado, Ustedes lo escuchan ahí, se escucha muy bonito, y tiene una canción que se llama, creo que Reclamo, o algo así, una palabra, un sinónimo de eso. Ah, bueno. Hay varias. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado, porque mire, la falsa doctrina de la gracia enseña que nosotros, como ya por gracia somos hijos de Dios, tenemos autoridad para que quién sabe qué y para allá. Sí tenemos autoridad, hermano, para ciertas cosas que Dios nos ha dado, ¿sí? Pero no para ese tipo de cosas. ¿Sabe que hay cantos
y personas que hablan con Satanás, que oran hablándole al diablo, cuando la palabra de Dios en ninguna parte dice que hagamos eso, hermano? ¿O sí? ¿Qué es lo que dice? Mire, te voy a dar un ejemplo. ¿Hay algún problema? Y alguna canción ahí, algún canto ahí dice cristiano, y ahí está que Satanás, tú no tienes parte en mi vida, y Satanás, vete de mi familia, y diablo cochino, vete, no te bañas, hueles bien feo, no sé qué otras cosas puedan decir. ¿A quién están cantando? ¿Al diablo? ¿O también personas? Y todo esto parte de la doctrina torcida de la gracia, Está pasando cualquier cosa y Satanás, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de esta vida. Satanás, deja en el nombre de Jesús la vida de Iván. Cancelo toda, te envío a las profundidades del abismo y de quién sabe dónde. Oye, qué padre. Ya nomás siento que me falta como que falta que me pongan la capa de Superman, porque yo estoy para decirle a Satanás qué es lo que haga. Y Satanás, como yo tengo la supergracia y estoy revestido y soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí?, me va a hacer caso. ¿Dónde enseña la Biblia que le hablemos al diablo cuando estamos orando? Dijo el Señor Jesucristo: todo lo que pidieres a Satanás en mi nombre, pues será hecho. ¿Digo así? No. ¿Que se lo pidiéramos a quién? Al Padre, a Dios. Pero pareciera que esta falsa doctrina de la gracia, hermanos, nos da como un lugar más elevado para hacer cosas y no sentirnos que necesitamos que Dios la haga por nosotros. Por eso decía ahorita, esta doctrina torcida, falsa de la gracia, de la doctrina de la gracia, sí, que se enseña en la apostasía y que es parte de la apostasía, pone como actor principal al hombre en lugar de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque ahora resulta que si yo le hablo a Satanás, Satanás me va a hacer caso y se va a ir porque yo digo. Cuando realmente, ¿sí?, nosotros tenemos que ir al Padre. Y el Padre, ¿sí?, es el que va a hacer, es el que va a obrar. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no hace nada sin la autorización del Padre. ¿Con quién prefiere usted arreglar las cosas? ¿Con los criados o con el patrón? ¿Con quién se va a ir? Pues con el patrón, con el dueño. Satanás hasta la fecha de hoy le rinde cuentas al Padre, dice la palabra de Dios. Cuando el Padre le habla, ¿sí?, ¿se acuerda de Job? Que le dijo el Padre: ¿y tú dónde andabas? Pues ahí andaba rondando, dándole vueltas allá en el mundo, ahí andaba. Número 1. Y número 2, para derribar otro argumento, Satanás no es omnipresente. Así que si alguien escucha usted que está ahí, que Satanás está en China, está en Japón, o está allá en el diablo, en el infierno, o está en el cielo, o está aquí en 3 cuadras, con algún endemoniaco, qué sé yo. Pero Satanás no está en todas partes. ¿Dónde estará ahorita? ¿Quién sabe? ¿Sí? Los demonios, que vienen siendo los ángeles caídos, ¿sí?, esos andan por todos lados. Pero usted sabrá a quién decirle, cómo se llama. Pues no. Por eso la palabra de Dios, porque hay otra doctrina falsa que también se está metiendo a la iglesia, que es acerca de los ángeles, de que oremos a los ángeles. Oh, ángel de la guardia, dulce compañía. ¿Cómo dice?
Oh Dios, manda a tus ángeles, Padre, que me guarden. Eso es bíblico. ¿A quién estamos hablándole? A Dios. Pero ya empezar a hablarle a los ángeles, no. Eso no es bíblico. Nuestra oración, ¿a quién va dirigida, hermanos? Al Padre. Al Padre. Al Padre celestial. ¿Sí? De hecho, la palabra de Dios ni siquiera nos enseña que nuestras peticiones se las hagamos ni al Señor Jesús ni al Espíritu Santo. ¿O en qué parte de la Biblia lo dice? Pero esta doctrina y otras que van a ir revueltas y que luego vamos a ver, nos enseñan más a meternos, ¿sí? Y hacemos a un lado al Padre, que es cierto que son una sola persona, la Trinidad. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad, y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿sabe que las personas que tienen estas doctrinas torcidas hablan más al Espíritu Santo que al Padre? Yo no sé si usted conozca gente de esa, pero dígame si no es cierto. Oh, Espíritu Santo, toca los corazones, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que estás aquí, Espíritu Santo. Señor, toca a esta persona, Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo me está mostrando eso. Ok, eso a lo mejor sí es válido, porque es el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo, y hago la aclaración. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y los apóstoles le pidieron: Señor, dinos cómo orar. Y a poco el Señor Jesús les dijo: cuando oren, oren así: Espíritu Santo, que estás aquí, toca nuestras vidas. O díganle: Satanás, te reprendo. Me acuerdo que un hermano que estaba estudiando en el Instituto Bíblico, ahí en Tijuana, pues tenían tiempo de oración, ¿no? A las 5 de la mañana, todo callado allá en el monte. Y se iban 5 o 6 ahí, cada quien agarraba su arbolito allá lejos para orar solo. Y este hermano pues era nuevo, estaba recién convertido. Un gran error, y lo digo públicamente: hay institutos bíblicos que reciben a recién convertidos, hermanos, y para los 2 o 3 años ya son pastores. Cuidadito con eso, ¿sí? Un pastor tiene que ser enseñado por otro pastor, y lo digo con toda reverencia, aunque se me van a enojar los institutos bíblicos que me escuchan. Los institutos bíblicos no son escuelas de pastores. ¿Sabe quién es el que da el llamado al pastorado o a cualquier ministerio? No lo da un instituto bíblico, lo da el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Total, estaba este muchachito ahí, y ya estaba en su arbolito, y ahí estaba: oh Señor. Y comienza: diablo cochino, vete de mi vida, y te deja la ciudad. Fue en Tijuana. Deja Tijuana en el nombre de Jesús. Yo te ordeno, porque tú no tienes parte ni suerte, que te vayas ahora mismo. Vete de aquí, diablo cochino. Y empezó, y que se empieza a calentar el hermanito. No, hombre, al rato le estaba echando unas maldicionzotas. Al diablo, según él. Y según él estaba ahí con mucho poder. Ya llegamos hermanos y dijo: hermano, ¿qué pasó? Pues es que me da mucho coraje de lo que el diablo anda haciendo. No, no es así. Usted hable con Dios, porque sabe con quién tiene que hablar: con su Padre, con nuestro Padre, ¿sí? No con el enemigo. Si el Señor Jesucristo dice en su palabra que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, entonces ¿qué parte o por qué hablar con él? La gracia, hermano, la gracia de Dios, hermano, tenemos que entenderla de la manera correcta, y tenemos que recibirla. Tenemos que tener conocimiento, ¿sí?, de que sin Cristo y la gracia que ha sido derramada,
por el Padre a través de su Hijo Jesucristo, estamos en una bancarrota total en nuestra vida. Gloria al Señor. Mira, el pobre en espíritu es aquel que sabe que sin Dios no tiene nada. ¿Cuántos realmente? Y nadie levante mano ni nada. Pero sé honesto contigo mismo, contigo misma. Y dime desde hace cuánto no habías pensado que sin Dios no tienes nada. Y has pensado más que sin fulanita, que sin fulanito, que sin el dinero, que sin el trabajo, que sin esto, que sin aquello, no tienes nada. Y hasta lo has dicho. Es que no tengo nada. Y voy a ir más allá. A lo mejor no lo has pensado aquí, pero sí lo has pensado acá. Y te voy a decir cómo lo vas a identificar. Te sientes vacío. Sientes aquí adentro vacío tu vida. ¿Por qué? Porque sientes que no tienes nada. ¿Sabes qué estás haciendo con la gracia de Dios? La estás haciendo bolita y le estás echando algún pedazo. Porque se nos ha olvidado que tenemos lo más hermoso, ¿sí? Que es la obra que ha hecho el Señor Jesucristo para redimirnos y poder tener acceso delante del Padre a través del Espíritu Santo. Y todo es por gracia. Todo es por gracia, porque Dios quiere. ¿Qué importa? ¿Sí? Si pasan cosas, hermanos, si pasamos cosas difíciles en nuestra vida, todas las pasamos y las vamos a seguir pasando, pero tenemos que recordar que dependemos de aquel que nos llamó, que sin importar las cosas que pasen, solamente la gracia de Dios te va a sostener, te va a sacar adelante, porque dependes de esa gracia de Dios. Dependes de que Dios te llamó, te escogió. Dependes de que Dios quiso que tú fueras llamado su hija, su hijo de Dios. Depende de las riquezas eternas y las bendiciones espirituales que Cristo tiene y que ya vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia que Dios ha derramado en tu vida. El pobre en espíritu podrá ser abandonado por todos. Podrá quedarse sin nada en lo material. Podrá incluso estar en enfermedad, en escasez de todo tipo, emocional, material. Pero no habrá nada ni nadie, hermano. No existe cosa alguna, ¿sí?, material ni espiritual, que pueda quitarle la gracia que ha recibido de nuestro Señor Jesucristo. Eso nadie te lo va a poder quitar. Acompáñame a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios 1. Efesios 1:3. Vamos a partir de ahí. Veamos unas pocas cosas de las que tenemos por la gracia. Amén. Efesios 1:3. Más. Menos. Caliente. Efesios 1:3.
¿Estamos? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy correcto? Efesios 1:3. Dice, el cual nos, ¿qué? Bendijo con... ¿Qué dice su Biblia? Porque no recuerdo si esta es la 1960 o la 1909. En la mía dice, con toda bendición espiritual. Dice lo mismo en la suya, ¿verdad? Dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos, ¿qué? Nos escogió. Dile a tu vecino, Cristo, Dios te escogió. Dile, Dios te escogió. ¿Cuándo nos escogió? Ahora, nos escogió no nomás así, nos escogió en Él, dice la palabra. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. Habiéndonos predestinado para ser, y aquí viene otro regalo, adoptados hijos. ¿Por quién? Por Jesucristo, asimismo. Según el puro afecto de su voluntad, o sea, nada más porque Él quiso. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y con esa gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Con A mayúscula, ¿sí lo notó, amado? ¿Sabe a quién se refiere, verdad? A Cristo. Él es el amado. ¿Cómo es que somos aceptos en el amado? Por la gracia. ¿Quién es el autor de la gracia? El mismo amado, el mismo Señor Jesucristo. No es por nuestra vida pasada, ni por nuestra vida presente, ni por nuestra vida futura, que podremos tener mayor o menor gracia. La gracia ya fue derramada por igual, hermanos. Depende ahora de nosotros si vivimos, ¿sí?, y cómo cuidamos y nos mantenemos dentro de esa gracia del Señor Jesucristo. Tal vez tú estés pasando por momentos donde te has sentido desamparado. Donde has sentido que ya no vas a poder seguir adelante. Que en cualquier momento tu vida se va a desmoronar. Habrá quienes se sientan solos, aún teniendo familia. Pero quiero decirte que Dios ha derramado su gracia sobre ti, sobre tu vida. Y Él no la va a quitar, a menos que tú lo dejes. Que a pesar de que por momentos parezca que el barco, tu barca se va a hundir, quiero decirte que la gracia de Dios te va a mantener a flote, como lo ha hecho tantas veces en medio de las tormentas que has vivido. Tal vez ahora mismo estés pasando algunas tormentas. Tal vez ahora mismo sientas que esa barca, tu vida, se va a quebrar por lo duro de las olas, de los problemas. Pero su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, te mantendrá a flote hasta llegar al destino que Él ha preparado para ti. ¿Y sabes dónde es el destino que Él ha preparado para ti? En el cielo. Su gracia comenzó a manifestarse desde antes de que tú y yo le entregáramos nuestra vida a Él.
se sigue manifestando durante todo el tiempo que vivimos siendo hijos de Dios aquí en esta tierra, ¿sí? Y va a llevarnos su gracia, ¿sí? Vamos a ser llevados por su gracia hasta el final, que es delante de su presencia, hasta ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Pero para eso, hermano, necesitamos reconocer que sin Cristo estamos en bancarrota espiritual. Segunda de Corintios 9:8. A lo mejor tú dices: Señor, yo necesito más de tu gracia. Porque podemos pedirle a Dios que nos dé de su gracia. Es válido. Es válido. Segunda de Corintios 9:8. 9:8. Amén. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y luego dice en el 9, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y por último, en Primera de Pedro 5:10, uno de mis versículos favoritos. Primera de Pedro 5:10, casi al final de la palabra. Primera de Pedro 5:10. Amén. Hay un canto de este muy hermoso, que igual es uno de mis cantos favoritos, que me gustan, principalmente porque está basado en la palabra de Dios. Y un canto que está basado en la palabra de Dios es hermoso, hermano. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria al Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Sientes vacíos en tu alma? ¿Hay cosas en tu alma, en tu espíritu, que sientes que algo no está bien? ¿Te sientes incompleto, incompleta? A veces suceden cosas, hermanos, problemas, situaciones. Perdemos cosas, perdemos amistades, perdemos personas, perdemos cosas materiales, perdemos la salud, perdemos cosas económicas, y se crea un vacío aquí adentro. ¿Sabes qué? Lo único que puede llenar tu alma, lo único que puede llenar mi alma y mi espíritu es la presencia de Dios. Pero para eso necesito reconocer que sin Él mi vida está en bancarrota. Yo te invito a que cierres tus ojos. Yo necesito de la gracia de Dios mucho.
Yo tengo tanto que agradecerle a Dios porque por su gracia Él no me ha desechado. Porque yo no merezco siquiera por mí mismo que Él me haya escogido para ser hijo de Dios. Yo no merezco ser hijo de Dios por mis méritos. Por mis méritos yo no merecería nada de Él. No puedo entenderlo en mi mente, pero se lo agradezco con mi vida al Señor Jesucristo. Porque reconozco que mi vida sin Él está en una bancarrota total. Que le necesito. Y que lo único que me queda es adorarle, es servirle, es agradecerle esa gracia que Él derrama sin que yo lo merezca. ¿Por qué no como iglesia le damos adoración al Padre, adoración al Hijo, por esa gracia que tenemos? Porque a veces, hermano, vemos tanto lo que nos falta, le ponemos tanta atención, le damos tanta importancia a las necesidades, a las injusticias, a las cosas que pensamos que deberíamos de tener o que no deberíamos de estar pasando, y perdemos de vista la gracia de nuestro Dios. Y te recuerdo esto hermoso, que es un regalo de Dios por gracia. Dios te escogió en Cristo desde antes de que el universo mismo fuera creado. Dios está buscando corazones humildes, porque Él desea derramar bendiciones a través de su gracia, por gracia. Y Dios está en este lugar y Él está viendo tu corazón. Si te has quejado con Dios, pídele perdón. Todos hemos caído en ese error de sentir que a veces yo no merecería estar sufriendo esto que estoy sufriendo. Pero no es que lo merezcamos o no. Lo que tenemos que hablar con Dios es darle gracias porque tengo lo que tengo. Porque lo que tengo me lo ha dado y no lo merezco. Y si es algo que no me gusta, si es algo que sufro, ¿sí? Aún Dios mismo sabe por qué lo está permitiendo. Mientras que su gracia no sea parte de nuestra vida, nuestra barca seguirá a flote, tu vida seguirá adelante, porque el Señor Jesucristo no se va a bajar de esa barca y Él mismo te llevará sano y salvo hasta la otra orilla. Aleluya. Yo quiero pedir a los músicos si pueden pasar, por favor. ¿Y sabes qué, mi hermano? El altar está abierto. No quiero hacer un llamado específico a algo. No quiero decirte si tú piensas o sientes esto o aquello, pasa. No. Nomás quiero decirte que si tú necesitas pasar aquí al altar, el altar está abierto. Sea que te hinques, te hagas una silla adelante y te sientes o estés de pie. Si tú solamente quieres venir a darle gracias a Dios, a disfrutar de su presencia, o quieres pedirle perdón, o quieres poner alguna situación en sus manos, o pedirle de su gracia, o lo que sea, pero que tú sabes que necesitas estar aquí delante de la presencia de Dios, hazlo. Hazlo.
tiempo de adorar a Dios. Deja que su presencia toque tu corazón. Tal vez vienes cansado, pues deja que Él te haga descansar. Tal vez vienes sin paz, pues toma la paz que el Señor Jesús nos dejó. Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y esa paz fue la que Él lo mantuvo en esa cruz, en el Calvario. Fue esa paz la que lo sostuvo ahí en esa cruz para no bajarse, porque Él pudo haberse bajado en cualquier momento, pero no lo hizo. Y esa paz es la que Él dijo: se las dejo. Esa paz que yo utilicé en medio del peor sufrimiento. Y esa paz es la que el Señor quiere darte hoy. Él quiere llenar tu vida. Aleluya. Santo tú eres. Además, el Dios no se la saben, ¿verdad? En la, más el Dios, en la. ¿Te la sabes más el Dios? Mientras adoramos al Señor, tú habla lo que tengas que hablar con Dios, pero también recibe lo que Dios quiere derramar en tu vida, en tu corazón. Recibe esa gracia de Dios. Aleluya. Alaba al Señor, adora a Dios. Aleluya. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie delante de su presencia. Y afirme, fortalezca y establezca. Más en Dios, más en Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria.
Arre. Quiero expresar mi gratitud. Aleluya, quiero expresar mi gratitud. ¿Por qué no le decimos gracias al Señor Jesús por lo que Él ha hecho y por lo que Él sigue haciendo? Entendiendo que no hay palabras que le podamos decir a Él. Porque sin tener ningún valor, el Señor a mí me sacó del bote de la basura. De lo peor, al Señor le plació sacarme sin que yo lo merezca hasta el día de hoy, si no es por Cristo. Y no puedo decirle otra cosa. Quiero expresar mi gratitud. Ahí está el Señor Jesús, es para ti, Señor Jesús. A ti, Señor. Todo, Señor. palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día. Y cada mañana, Señor, tú tienes algo nuevo, Padre, para nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de la iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres bueno y eres el Rey de Reyes. Mira al Señor Jesús ahí donde estás en tu lugar. Dile, tú eres mi dueño. Mi vida te pertenece a ti porque tú la compraste en la cruz del Calvario.
Te damos gracias, Señor, por eso. Porque no hay nadie más como tú para amar. Porque no hay nadie más como tú, Señor, en nuestras vidas. Y hoy rendimos toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor solamente a ti. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y a Dios toda la gloria. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor Jesús. Damas, próximo viernes a las 6. Damas, no falten. Muy buen tiempo que están teniendo en la palabra, en la enseñanza, están creciendo, ¿sí? Así que esfuércense por estar aquí próximo sábado, reunión de jóvenes y adolescentes también a las 6, ¿sí? Y el próximo domingo, si Cristo no ha venido, aquí nos vemos a las 10 de la mañana y a las 11 el culto. Nos ponemos de pie y vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Padre, en este día te damos gracias por el amor que tienes para con nosotros, por la misericordia y por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, hoy vamos a salir de este lugar, mano de tu presencia. Te pedimos que guardes este edificio, Señor. Tú sabes, Señor, que es lo que tú nos has provisto, Señor, para poder congregarnos, para poder reunirnos. Mas aún si no lo tuviéramos, Señor, eso no nos va a impedir. Pero queremos cuidar lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Y queremos hacerlo bien, Padre eterno. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que a lo mejor no pudieron dar, pero sí están orando y van a estar orando, Señor, por aquellos que pudieron y van a orar también, Señor, para que tú bendigas, Señor, este lugar, Padre eterno. Suple, Señor, toda necesidad en los hogares. Cuida a aquellos que están enfermos, que tienen familiares enfermos también, Señor. Sé con ellos, Padre. Ayuda a los que no pudieron venir, Señor. Y a mis hermanos, Padre, que se encuentran a la distancia, pero que son parte, Señor, de la iglesia. También, Señor, sé con ellos, Padre. Aunque estén en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, Señor. Te pedimos tu bendición para ellos, Padre Santo. Y a ti damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Les amamos.